Siempre es un gusto enorme saludar al economista Vicente Albornoz Guarderas. ¿Cómo amanece la capital? Usted también es colega nuestro, pues no solamente economista, no solamente hombre de academia, sino también comunicador social, periodista como nosotros. ¿Cómo amanece Quito ante todo? Qué gusto enorme. Le envío un fuerte abrazo desde Guayaquil. Es Alberto Quintana, estoy junto a Verónica Landeta. ¿Cómo va? Hola Alberto, bueno, tomo eso de que me considera un colega periodista como un cumplido. Muchas gracias. Empezamos bien el día. Aquí Quito está nublado, nublado y frío. No está lloviendo, pero está feíto el clima. Vea usted, ¿no? Las condiciones del clima, cómo se van dando. Bueno, acá en Guayaquil también decíamos más tempranito, ¿no? Que estaba también con bastante bruma y nubosidad, aunque no hay amenaza de lluvia. Hoy estaba revisando y ya nos vamos a meter en el tema que a esta hora, pues obviamente concita el interés de todos los ecuatorianos, el tema de este planteamiento del gobierno del presidente Noboa, ¿no? De ir a una nueva reforma tributaria. Pero antes estaba revisando y siempre para finales de año se reúne la OPEP, ¿no? El cartel petrolero. Está previsto que el jueves se reúnan. El jueves es 30, cerramos el mes de noviembre. Pero hay mucha expectativa y hay una tendencia más bien a la baja en lo que tiene que ver con la cotización del hidrocarburo, ¿no? O sea, por ejemplo, el WTI está bastante cayendo precisamente en su cotización, en la venta a los mercados a futuro, precisamente por la expectativa que hay. Ese es otro coletazo que nos va tocando a nosotros, ¿no? Sí, sin duda, al final el Ecuador sigue siendo un país muy dependiente del precio del petróleo. Un buen precio del petróleo para el Ecuador es una buena noticia. Un precio del petróleo a la baja para nuestro país siempre será una mala noticia. El año pasado el petróleo ecuatoriano se vendió en un promedio de $90. En lo que llevamos de este año se ha vendido en $70. Ahora, $70 es un precio espectacular, es un buenísimo precio, $70. El problema es que nos acostumbramos a vivir con precios de $100, pues ese es el gran problema. Y ahora que la OPEP se reúna y tal vez en algo, que el petróleo suba un poquito, no es un consuelo para el país, porque tuvimos la brillante idea, y lo de brillante es muy irónico por si acaso, tuvimos la brillante idea de decidir cerrar el Yasuní. Entonces, así el precio del petróleo pueda mejorar un poquito, vamos a tener durante el próximo año menos petróleo que vender. He Claro. ahí lo compleja que es la situación. Claro, yo leí algo que usted escribía, ¿no? Hasta en la Biblia dicen que dejar los recursos bajo tierra no es bueno, ¿no? O sea, yo sé pues en qué sentido lo decía. La verdad es que es bastante complejo. Estoy junto a Verónica Landeta, le decía, y precisamente ella está con todo este contenido, ¿no? Este documento que ayer hasta la noche lo estaban trabajando allá en Carondelet, ¿no? Quienes están pues integrando el Frente Económico con el ministro Vega, el flamante ministro de Economía y Finanzas a la cabeza. Así que le doy paso a Verónica Landeta para arrancar este análisis. Queremos ver el alcance y las complejidades que tiene nuestro país en torno a esta temática. Un buen día, ¿cómo está? Y bueno, y nos vamos directo a la vena, porque aquí tengo esta ley económica urgente. Y la implementación, dice, del anteproyecto de ley analizado alcanzaría un impacto fiscal neto de aproximadamente 832 millones, valor que se recaudaría en el ejercicio fiscal 2024. ¿Es suficiente esto definitivamente después de que nos dieron a conocer estas cifras totalmente difíciles a veces de digerir y que, bueno, esperemos que las anteriores autoridades económicas también vayan puntualizando qué es lo que pasó ahí, ¿no? ¿Por qué tanta plata que se debe y por qué definitivamente pues tenemos tan poco dinero en las arcas? A ver, que la situación fiscal es muy complicada, me parece que es una verdad evidente. El gobierno ha tenido durante lo que llevamos del año muchísimo más gastos que ingresos, muchísimo más gastos que ingresos. A octubre los gastos superaban en 3.200 millones a los ingresos. O sea, de enero a octubre hasta el mes pasado se gastaron 3.200 millones más de lo que el gobierno tuvo de ingresos. Por lo tanto, a octubre tenían un déficit de 3.200 millones. Y eso no es nada, porque los dos peores meses del año en gasto público son noviembre y diciembre. Sobre todo diciembre, que es un mes
en el que se gasta básicamente el doble del promedio usual. O sea, si usted gasta 1.000 de enero a noviembre, en promedio, pues gasta casi 2.000 en diciembre. Y entonces a este gobierno le toca pagar todos los gastos de noviembre, que se vencen el día jueves, y todos los gastos de diciembre, que son el cierre de todos los contratos que tienen que ver con cualquier cosa que se cierra a fin de año, y todo lo que es el 13º sueldo para todo el sector público. Tienen que gastar el doble de lo normal y simplemente no tienen dinero, porque el gobierno anterior fue gastándose lo poco que había en las arcas fiscales, fue raspando la olla, como diríamos, y les dejó sin un centavo en la cuenta del Tesoro. La cuenta del Tesoro al viernes de la semana pasada estaba en 179 millones de dólares. Perdón, el viernes de la semana antepasada estaba en 179 millones de dólares. Hoy debería publicarse en cuanto cerró el viernes de la semana pasada. Entonces, el gobierno actual se encuentra con que no tiene un centavo en las arcas fiscales y con que tiene que pagar las enormes cuentas de noviembre y las gigantescas cuentas de diciembre. Pobre gente, los que están sentados ahí realmente se enfrentan a un complicadísimo cierre de año. Claro que sí. Y entonces, la propuesta de esta ley económica urgente, que obviamente radica nuevamente, como en todos los gobiernos, en el tema de impositivo, pero en este sentido, pues obviamente con incentivos que se han planteado, por ejemplo, para las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 29 años. Pues, ¿es suficiente esto? ¿Es un paso quizás que pueda dar esa oxigenación hasta que salgan de hacer los pagos prioritarios que tienen que hacerlo entre noviembre y diciembre? No es suficiente. No es de ninguna manera suficiente. Y una aclaración importantísima. En buena parte estamos en esta situación tan compleja porque el gobierno anterior hizo una reforma tributaria que le permitía equilibrar un poco más sus cuentas y después se echó para atrás. Ese fue el gravísimo error del anterior gobierno, haber hecho una reforma sensata y después haberse echado para atrás. Eso es la madre del problema que estamos viviendo ahora. Ahora, usted me pregunta, ¿es suficiente los ingresos que podría generar esta reforma tributaria? No, es imposible. El hueco es tan grande que no hay reforma tributaria que cubra este hueco. Pero al hacer un pequeño aumento de impuestos, al hacer un poco de ajuste hacia arriba de lo que se cobra, podríamos lograr conseguir un poco de créditos afuera. Entonces, vea usted lo complicada que es la situación. Si es que se aumenta un poquito los impuestos acá, podríamos conseguir que nos presten para cubrir el hueco, pero no hemos solucionado el problema. Claro. Eso es lo grave, no hemos solucionado el problema. El problema es que tenemos un gobierno grande y ese gobierno grande tiene pocos ingresos. Y no logramos ponernos de acuerdo los ecuatorianos, en bajar el gasto y subir los ingresos para equilibrarlos. Ese es el gran problema. Ok, si queremos tener un Estado grande, pues hay que cobrar bastantes impuestos. Si no queremos pagar altos impuestos, entonces tenemos que achicar el gobierno. ¿Cómo se achica el gobierno? La manera más obvia de achicar el gobierno es achicar los subsidios a los combustibles. Pero si es que eso hace algún gobierno en este país, se cae. La segunda manera más obvia de achicar el gobierno es despedir personal, pero esa es la cosa más impopular del mundo. Entonces, los ecuatorianos queremos ver un gobierno grande, que dé mucho empleo, que nos dé muchos subsidios y no queremos pagar impuestos. A ver, ahí simplemente eso no cuadra. O lo uno o lo otro. Es cuestión de que escojamos en qué lado queremos ponernos, pero no podemos seguir. Porque el año 2023 va a ser el año número 15 consecutivo de déficit fiscal. Y eso significa que durante 15 años, todos los años, un año tras otro, del 2009 hasta el 2023, que son 15 años, del 2009 al 2023, todos los años el gobierno ha tenido más gastos que ingresos. Y la diferencia entre gastos e ingresos los ha cubierto endeudándose. Por eso estamos endeudados hasta las narices. Por eso es que tenemos una deuda tan gigante, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo para decir, ok, señores, ¿quieren un Estado grande, pequeño, mediano? No importa. El Estado que queramos
pero financiémoslo. Y ese es el gran problema. Y eso es un problema en buena parte de los políticos que no logran ponerse de acuerdo en que hay costos o sea, hay costos y beneficios en todas las políticas de este mundo. Claro, de los políticos, de quienes están sentados y de quienes han elegido definitivamente para que nos representen y pongan las cuentas en orden. En todo caso, sí, habría que hacer muchos cambios bastante drásticos, pero definitivamente pues estas medidas, si bien son de incentivar, por ejemplo, en el tema del sector de la construcción, de bajar el IVA del 12 al 5%, muchos analistas dicen que definitivamente pues no logrará dinamizar en su potencia toda la economía. Y ahí es un punto, ¿no? Ahí es un, como quien dice, un punto de quiebre definitivamente, pues que son bastante pequeñas los incentivos que se plantean a través de esta ley económica urgente. A ver, esos incentivos me parece que son más un caramelito político. Ponga por ahí. Un caramelito para que los diputados digan, sí, estamos bajando impuestos, miren, somos buenos, somos bondadosos, bajamos impuestos, como que ellos fueran los que van a reducir sus ingresos, ¿no? No, es simplemente un caramelito político el decir, sí, bajemos un impuestito acá, pero en el fondo lo que necesita el gobierno es plata, si no, no cierra el año. Eso es lo que a mí me sorprende, que no sea un tema más escandaloso en este país, y además es un tema que lo hemos venido viendo desde hace tiempos, porque ya se veía, yo me acuerdo cuando vimos en septiembre los datos del cierre de septiembre, que ya tenía un déficit gigantesco el gobierno, y cuando vimos los datos de octubre con un déficit todavía más grande, eso ya se veía venir, y eso lo veíamos venir desde que comenzó el año, con un precio del petróleo más bajo y sin los impuestos de la reforma tributaria. El momento de quiebre en el cual la lógica fiscal se rompe es cuando el gobierno decide dar marcha atrás en esa reforma tributaria y manda a la Corte Constitucional. No sé si usted se acuerda, pero el presidente Lasso mandó un montón de proyectos a la Corte Constitucional y todos le dijeron no, excepto el único dañino. Ese le dijeron que sí. Y bajó impuestos y se quedó sin plata. Y ahora, ¿cómo le convence usted al Banco Mundial que le dé plata? Claro, el Banco Mundial va a decir, oigan, señores ecuatorianos, pero ustedes bajaron impuestos. Usted quiere que le dé plata a pesar de que bajaron impuestos. Y encima quiere que le dé plata a un presidente que viene acá a Washington y nos dice, denme plata para reelegirme. Señores ecuatorianos, ¿ustedes están cuerdos o están locos? Bajan impuestos, se crean un hueco enorme, deciden no sacar el petróleo del Yasuní, se pegan un tiro en el pie, y después su presidente electo viene a decirme, denme plata para reelegirme. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el discurso y decir, señores, sí, vamos a subir impuestos, y lo que necesitamos es recursos para seguir teniendo una economía que funcione y ser una economía funcional en América Latina, y no ser como, no sé, como Petro, como Boric, claro, como Maduro, como Ortega. Entonces, pero imagínese usted, el Banco Mundial va a decirme, oiga, a mí me financian los ciudadanos de Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón, y ellos pagan impuestos, y con esa plata me entregan plata a mi Banco Mundial para prestar al resto del mundo. Claro que sí. Y ahora usted baja impuestos y quiere que yo le dé plata. Mínimo a este paso no hay aguinaldo navideño, Alberto. Es bastante complicado. Oiga, y escuchándolo, Vicente, ¿no? Estaba un poquito yéndome meses atrás, ¿no? En la anterior asamblea, en algún momento, una sesión parlamentaria de domingo, recuerdo. Me quedé 3 horas, imagínense qué sacrificio, escuchando, pues, una sarta, y perdón el término, una sarta de tonterías que expresaban algunos de los representantes parlamentarios, ¿no? Pero era precisamente de manera populista, aprobando una ley de incentivos para el magisterio. Y ojo, siempre vamos a defender el trabajo de nuestros maestros, a quienes recordamos con cariño, y es una profesión tan abnegada y de pronto no bien remunerada. Pero eso es otra cosa, ¿no? Pero de manera populista no había los recursos para aquello, pero lo aprobaron, y casi unánimemente, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que me hacen pensar que también actores políticos que están pensando ya en el 2025, imagínese usted también cómo van a actuar, ¿no? Esto realmente es bastante desastroso, y no tenemos tal vez pues una sociedad más crítica, ¿no? Una sociedad, un ciudadano más comprometido, porque lo que vemos aquí, y a veces siempre yo digo, no apuntamos solamente al nivel de gobierno central, pero yo digo, y la dilapidación
de recursos a nivel de los GACs, por ejemplo. Nadie, la Contraloría, por ejemplo, yo no veo que hace un trabajo efectivo. Y allá también vemos, pues, un piponazgo bárbaro, ¿no? En cada una de estas administraciones locales. Y como que no hay rigurosidad en cuanto a eso. ¿Qué tanto afecta a nivel general aquello que estamos mencionando? Por un lado, este irresponsable accionar de los actores políticos y por otro lado también precisamente que no haya ese control, que se crea que en cada jurisdicción cantonal o provincial son los GACs los que deben de generar el empleo, darle el empleo. Mire, es que es la única fuente de empleo de aquí, entonces tienes que tener una plantilla enorme y no queda absolutamente nada para emprender, por ejemplo, las obras de infraestructura y saneamiento básico, Vicente. A ver, el problema es que no tenemos incentivos para exigirle al gobierno que gaste mejor. ¿A qué me refiero? Los ecuatorianos pagamos en general pocos impuestos y el gobierno nos da un servicio mediocre. Y ya, con eso estamos contentos. ¿Por qué no va la gente a exigirle al municipio que usted decía, algún municipio donde haya piponazgo? ¿Por qué no va la gente a exigirle, oiga, desaparezcan los pipones? Porque a los pipones los financio yo. Porque se paga poquitos impuestos, no tengo el incentivo para hacer eso. ¿Por qué no va la gente a gritarle al gobierno y decirle, oiga, desaparezca los subsidios a los combustibles porque al final esos subsidios los financio yo? Porque se paga pocos impuestos. La única manera de tener ciudadanos comprometidos, peleando por un gasto público más eficiente, es cuando a los ciudadanos les duele, pues. Si a usted no le duele el despilfarro, porque al final paga pocos impuestos, al final el Estado se financia con petróleo, impuestos que pagan unos señores ahí en el sector formal y un montón de deuda, pero yo no lo financio, entonces despilfarren sin problema, pues eso no es un problema para mí porque yo no lo estoy financiando. Entonces el rato en que al ciudadano le duele, ahí sí va a haber un ciudadano más consciente y que exija un mejor gasto público. Mientras la cosa sea indolora, ¿a quién le va a importar? Pasa desapercibido, definitivamente. Oiga, de lo que usted ya ha chequeado del anteproyecto, yo veía, ¿no? También hemos tenido pocas horas para hacer la revisión, pero veía que se está poniendo un fuerte énfasis en el tema de las zonas francas y las asociaciones público-privadas. ¿Qué importancia le da usted a aquello? A ver, me parece que suena bonito, se puede vender bonito, pero eso si es que tiene algún efecto será de aquí a algunos meses, ¿no? A la larga al país esas cosas suelen servir, sobre todo el tema de zonas francas suele servir, pero no, eso no va a solucionar la caja de diciembre. Está bien pensar en eso, pero eso no soluciona nuestros problemas son demasiado inmediatos para estar pensando que se van a solucionar por tener una zona franca aquí o allá, desgraciadamente. ¿Y usted apuntaría, por ejemplo, en cambio, a qué otro tipo de medida? Desgraciadamente, lo que hay que hacer es vendernos bien para que nos den préstamos. Eso es lo que hay que hacer. Y entre otras cosas, para que nos den préstamos hay que subir impuestos. Porque no nos van a prestar ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni la CAF. Nadie nos va a prestar plata si no subimos impuestos. Lo demás es accesorio, show, política, llámele usted lo que quiera. Aquí lo que necesita el gobierno es más plata. Punto. Y necesita explicar eso al resto del mundo. El Ecuador va a pagar un poquito más de impuestos, por lo tanto, sí es fiscalmente viable, por lo tanto, présteme un poco de plata. Ahora, pero desde el punto de vista práctico, explicarlo al mundo, pero antes de explicarlo a la interna, que es algo ya un tanto más complejo, ¿no? ¿Cómo se lo puede hacer? Porque lo que pasa es que si, por ejemplo, hubiera pues lo que nosotros llamamos siempre ese gran pacto social que deberíamos, ¿no? Quienes podemos tener una visión política, hasta ideológica, distinta, pero sentarnos a la mesa y decir, señores, la única manera, incluso para quienes quieran aspirar en el 2025, ¿no? Deberían de comprometerse para decir, claro, a mí me gustaría tener un país viable, ¿no? Para poderlo gobernar, para ir con mi equipo. El problema es que los ecuatorianos siempre decimos, yo quiero un país viable, pero no lo quiero pagar yo. Ese es el grave asunto. Que lo paguen los otros. Y siempre decimos, la típica, ¿no? A ver, necesitamos bajar el gasto público. Y la respuesta automática es, dejen de robar, pues. Entonces ya con eso va a estar todo arreglado. Como que fuera tan fácil, ¿no? Cobren bien los impuestos a los que no pagan impuestos.
como que fuera tan fácil reducir la evasión. ¿Ya? Esa es la típica, pero que lo paguen otros. No, no, ¿sabe qué? A usted tenemos que subirle impuestos. A usted, estimado Alberto, a usted tenemos que subirle impuestos. No, pero súbanles a los otros, pues. Es la típica ecuatorianada. Entonces, ese es el problema y ese es el asunto, ¿no? Los políticos que a los que criticamos tanto, que no se ponen de acuerdo, no son unos seres que vinieron del planeta Marte. Son ecuatorianos elegidos por todos nosotros. Ellos son el resultado, el reflejo del resto del país. Entonces, tenemos la costumbre de pasarle la pelotita a otros, A los otros. pero al final la pelotita está en nuestra cancha. Claro que Está sí. en nuestra cancha. Y Por si el- es que no la resolvemos en nuestra cancha, no vamos a salir, vamos a seguir atrapados en esta locura el florón está en mis manos, de mis manos ya pasó. Es terrible, la verdad es que no hay un compromiso, ¿no? Y eso se lo ve, ¿no? En las ciudades no, grandes, en las intermedias y en las pequeñas, ¿no? Porque, por ejemplo, el comerciante también, él quiere que le cobren los impuestos a los otros, pero ellos no, son dueños del espacio, hasta del espacio público, ¿no? Entonces, ubican en los grandes comercios que tienen grandes utilidades, pero ellos ubican sus accesorios hasta en el espacio público, ¿no? Pero no quieren tributar absolutamente nada en su localidad, en su jurisdicción. Y aquello justamente denota lo que está diciéndonos a esta hora el economista Vicente Albornoz. Le enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde Guayaquil. ¿Ah? Un gran abrazo, un gusto haber estado con ustedes, colegas. Muchísimas Un gracias, buen día. Vicente Albornoz, hombre Chao, de chao. academia, analista económico de nuestro país, ¿no? Dando una perspectiva, ¿no? Una perspectiva de este tema que es tan complicado, porque la verdad es que con mucha razón dice